Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio aquí en Cuba Información, donde vamos a analizar los acontecimientos mediáticos, ¿no? Aunque a veces pueda ser una contradicción, ¿no? Lo mediático puede ser, en muchos casos, y sobre todo en el caso de Cuba, algo que realmente en otro lugar del mundo no sería un acontecimiento. Y es lo que está ocurriendo en los últimos días, en la última semana, lo que ha ocurrido. Lo que en un lugar del mundo, cualquier otro lugar, sería algo normal, que una serie de jóvenes universitarios tengan una actitud crítica hacia una medida del gobierno o de una empresa del país, en Cuba se convierte, bueno, en un espectáculo mediático de alcance internacional, además con intenciones de desestabilización política en el país. Y yo les leo algunos titulares que realmente, bueno, a mí me asombran y también me dan un poco de risa, la verdad, porque en esto se ha convertido, no el periodismo, la industria o el negocio de la información o de la desinformación a nivel internacional. Titulares: Cuba, los jóvenes se revuelven. Esto lo firma un individuo como Diego Carcedo, que tiene numerosísimos premios de la prensa española, porque este señor ha trabajado en televisión española muchos años como corresponsal internacional y ahora hace un artículo de pura propaganda pro-yanqui, hay que decirlo. Diego Carcedo. Toman la palabra los universitarios cubanos, El País. El descontento en Cuba estalla en las universidades, El País también. Estudiantes universitarios de Cuba hacen llamado a la huelga por esta razón. Eso es la CNN. Bueno, el necio, este influencer, youtuber, etcétera, bueno, un comunicador joven de Cuba que sale al paso de toda esta bazofia, nos dice: colegas de la prensa internacional, es falso que haya un paro estudiantil en Cuba. Sí, han ocurrido llamados al paro, comunicados y estudiantes que lo han pedido, pero no se ha materializado. Objetivamente, no hay paro en ninguna facultad de Cuba. Los estudiantes están en exámenes finales y acuden con normalidad. ¿Por qué entonces varios sitios, bueno, varios no, muchísimos sitios y voceros hablan de paro universitario? Y añade, varios medios, entre comillas, periodistas, entre comillas, y voceros de poca monta están hablando de paro estudiantil o universitario en Cuba porque funcionan como un motor impulsor del llamado para que ocurra. Es decir, confunden el deseo con la realidad una vez más, no como un reflejo objetivo de la realidad, son operadores políticos a plenitud. Y es que hay que decirlo, hay que leer muchísimos artículos sobre la controversia a partir de las medidas de subida de precios de Internet de Cuba por parte de la empresa pública ETEXA, que es una medida que es consecuencia ni más ni menos que de la falta de divisas en el país, provocada a su vez por una guerra económica. Bueno, pues hay muchos artículos que son críticos con la forma en que se ha tomado la medida, cómo se ha comunicado, etcétera. Y desde las filas revolucionarias, desde las filas de las universidades, etcétera. Y hay un proceso de diálogo que sería impensable en otro país del mundo entre gobierno, empresa y estudiantes, a través de sus organizaciones, con diálogos muy críticos, hay que decirlos, algunos son duros. Pero eso no tiene nada que ver ni con una huelga estudiantil, ni con un paro, ni con nada, de nada, de nada. Todo es un otro soufflé made in Miami, conducido por estos periodistas como Mario J. Pentón, Alex Otaola, etcétera, que son mercenarios al servicio de una política de agresión contra un pueblo. Y esto no quiere decir que no seamos que seamos insensibles a, bueno, pues lógicamente al desasosiego de tanta gente, sobre todo joven, que después de tener infinitos problemas materiales con la luz, con los alimentos, con el transporte, con todo, ahora les viene esto. Pues es que, lógicamente, hay que sensibilizarse con ello. Pero lejos todo esto de ser una operación como la están pintando. Lázaro, ¿cómo lo estás viviendo? Hablamos el otro día sobre esto en el programa anterior
pero la cosa sigue, ¿no? Esta Sigue, serpiente sigue. serpiente de verano, no estamos en verano, pero casi. Sí, no, es algo demencial y realmente teñido de falsedades, todo, de manipulación, etcétera. Bueno, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y todos los que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Mira, tú has mencionado cosas que son interesantes, ¿no? Algo así es impensable en cualquier país de América Latina y el Caribe, por no extendernos al mundo. O sea, hay una situación grave, hay que admitirlo, económica en el país. Una situación grave desde el punto de vista económico que tiene como eje conductor de esa gravedad una política criminal de la potencia imperialista de los Estados Unidos. O sea, un bloqueo económico, financiero y comercial, hay que mencionarlo en cada programa porque es digamos, el eje que condiciona todo el mapa económico y social de Cuba. Lo condiciona como cualquier guerra, y es una guerra económica. Llama la atención que en todos estos años de bloqueo, de agresiones de todo tipo, de campañas de todo tipo contra la Revolución Cubana, que es contra el pueblo, porque el pueblo es el protagonista del proceso revolucionario cubano. Entonces, apenas se han producido manifestaciones, y cuando se han producido, los máximos dirigentes del país han estado en el ajo, como se dice, de hablando con la gente, hablando con el pueblo, buscando soluciones, explicando, exponiendo. Eso no se ve en ningún lugar del mundo, en ningún lugar. Pero estos sinvergüenza aprovechan, y además no solo que aprovechan, manipulan, mienten, o sea, engañan a sus lectores. Entonces, lo que estamos viendo es la madurez de la juventud cubana, la madurez de los universitarios cubanos que, como bien tú has señalado, como dice la nota, pues están en conversaciones con mucha madurez con la dirigencia cubana, con la empresa. ¿Dónde vemos eso? En ningún lugar. En Estados Unidos, ¿no? Ahora están ahí dialogando, creo, con los... El diálogo es a palo. Con los migrantes y con los que apoyan a los exactamente, migrantes. Y gases lacrimógenos, eso no se ha visto en Cuba. Pero cuando esto que es en los países que dicen democráticos, de libertad, cuando hay las veces que hay manifestaciones, ¿qué vemos? La policía con palos, gases lacrimógenos, pero no hay ningún artículo que mencione la palabra represión, de la opresión, régimen, y mucho menos de que esas manifestaciones tengan que ver con un pedido popular de cambio de régimen o de sistema. No. Eso ocurre dentro de la sociedad, con sistema capitalista, pero es como parte del paisaje. O sea, no hay ninguna crítica, no hay editoriales, no hay campaña. ¿Por qué pasa en el caso de Cuba? ¿Quién está detrás de todo esto? Porque eso, bueno, y además se ve, no ha habido suspensión de clase, los estudiantes están en periodo de exámenes, en fin, hay normalidad, hay un causal, sí, que ha, motivado la protesta, el pedido, pero ahí está la dirección cubana. El mismo presidente, compañero Miguel Díaz-Canel, dijo que se equivocaron, que hubo una autocrítica exactamente, con la forma en que lo han hecho. Exacto, pero de cara a cara con los estudiantes metidos en el pueblo. Eso lo enseñó Fidel. Con el pueblo va ahí. Cuando el primer periodo especial se movieron el maleconazo, el maleconazo, ¿no? Que se habla, ahí estaba Fidel hablando con la gente, y llegó Fidel y ya todo el mundo escuchando, atendiendo. Ya se acabó la historia ahí.
Pero es que esta gente siguen con las campañas, pero es que tienen la prensa, los oligopolios mediáticos, todo ese entramado están enfocados en Cuba. Ya puede ocurrir cualquier otra situación social y grave, verdaderamente grave, en otra parte del mundo, que ahí no está la lupa puesta. Ahí no, eso no es parte de la vida cotidiana de determinado país. En Estados Unidos hay manifestaciones. Hay que ver el grado de represión del régimen contra el pueblo. Contra el pueblo. Contra los periodistas. Pero, ahí se veía una periodista australiana que era impactada con un disparo de pelota de goma de la policía. Y no dice, no. Y el gas, si llega a pasar en Cuba eso. No, por favor. Entonces, que están ansiosos. Hay ansiedad en la derecha, la ultraderecha, entre los neocolonizadores, los pro-yanquis, toda esa caterva de gente realmente repugnante y fuera de la realidad, que uno dice, oye, pero esta gente, claro, han hecho un gran negocio y quieren mantenerse en el negocio. Es un negocio. El negocio de la contrarrevolución da buenos dividendos para esa gente. Entonces, pero esa gente está desconectada del pueblo cubano. No se pueden considerar cubanos que hayan nacido en Cuba. En todo caso, malnacidos son, porque contribuyen a una política, ya no solo de injerencia, a una política de asfixia económica contra el país, contra el pueblo, de causar los mayores sufrimientos al pueblo cubano. ¿Y a quién sirve esto? Estas acciones realmente neofascistas, ya en muchos casos, ¿a quién sirve? A las pretensiones hegemónicas del imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, escuchamos ahora a El Necio en un pequeño fragmento de vídeo que creo que resume perfectamente todo esto. Paro estudiantil. ¿Qué está pasando realmente en Cuba? Días atrás, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEX, anunciaba un paquete de medidas que encarecía el acceso a Internet en la isla. Esto en apenas unas horas generó una ola de descontento en la ciudadanía cubana que comenzó a expresarse en las redes sociales. Mucho más en el sector estudiantil. Se unieron al reclamo artistas, periodistas, intelectuales, medios de prensa, activistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Y desde este momento ya habían actores externos que buscaban instrumentalizar el reclamo. La empresa, ante ello, explicó en Televisión Nacional las causas de esta medida. El servicio de Internet en Cuba está cada vez peor. Yo doy fe, espacios con inestabilidad y otros sin conexión en plenas ciudades. Esto antes no era así, es algo que viene ocurriendo en los últimos tiempos con una descapitalización de la empresa. En los últimos años ha ocurrido una mayor penetración del Internet en Cuba, más usuarios conectados, mayor congestión. Y la crisis energética ha golpeado las baterías de muchas antenas emisoras de señal. Para Texas, renovar su tecnología era vital porque de ello depende los servicios de Internet en el futuro de Cuba. Pero para llevar esto a cabo hace falta divisas, dólares, moneda fuerte. Es por eso que lanzan una medida para limitar el acceso a paquetes de Internet subsidiados en pesos cubanos y a la vez promover las recargas del exterior. Una estrategia que no es nueva, ya la han aplicado atrás y le ha dado resultados. Las recargas del exterior es algo que la gente conoce, que se aplicó en un momento y le permitió a la empresa mejorar tecnología y abaratar sus servicios de Internet en Cuba. ¿Qué pasa? Que en la aplicación de esta medida faltó comunicación, explicación y también la consulta popular, lo que debilitó el consenso alrededor de ella, algo que ha sido reconocido por la propia empresa. Resultado, la medida era ampliamente impopular. Sin embargo, la empresa rápidamente buscó un punto de inflexión. En otros países, cuando se aplica un ajuste, así se queda. En Cuba se abrieron espacios de diálogo con sectores de la sociedad, priorizando a los estudiantes. Al tercer día, ya Texas tenía algunas reformas a su anterior medida. Anunciaron beneficios para los estudiantes, sitios académicos gratuitos, extensión de las wifi gratis en la universidad, además de poder adquirir el doble del Internet subsidiado por datos móviles. Sin embargo, para muchos estudiantes esto no era suficiente, por lo que emitieron comunicado mediante las organizaciones estudiantiles o grupos de estudiantes en las facultades. Los diálogos seguían muy intensos y rápidamente sus reclamos fueron instrumentalizados por el lobby político de Miami que lo quería llevar a su otra parte. Le pedían a los estudiantes que hicieran un paro estudiantil y salieran a las calles a pedir el fin del régimen, algo que no tenía que ver con su reclamo, y los propios estudiantes dijeron que no lo harán. Sí, repito, existen inconformidades dentro del estudiantado, dentro de la población por las medidas, pero siempre abogamos por la postura del diálogo. Mis principios no son debatibles, no están en juego. Para mí, no iba a ir a ninguna marcha.
porque no me representa. Ir al diálogo sí ha dado resultados, porque el mero hecho de que estén ustedes hoy aquí, el mero hecho de que se vengan representantes, el hecho de que hayamos hecho a una empresa replantearse 4 veces ya. Cuentas anónimas o voceros en las redes sociales comienzan a apoyarse en los comunicados reales que estaban sacando para sacar otro cúmulo de comunicados falsos y dar la idea de un paro estudiantil general. Esto enseguida comienza a ganar prensa. Las palabras paro estudiantil o paro universitario comienzan a posicionarse en la web, aunque en Cuba no ha habido ni hay ningún paro. Objetivamente no se ha materializado. Los medios de prensa funcionan como un motor impulsor para que ocurra el paro, no como un reflejo objetivo de la realidad. Y sin embargo, pocos cuentan que estas protestas se están dando también en vías de diálogo que el propio gobierno ha abierto y que los estudiantes están haciendo su reclamo desde lo que creen que es el deber de una empresa estatal socialista, como este chico, por ejemplo. Porque esa es una compañía, propiedad socialista del pueblo, y esto es el pueblo. Cuba no es una nación perfecta, aquí también hay errores, lo que casi siempre se mira con una lupa bastante injusta y casi nunca objetiva. Se dice que ahora son los estudiantes la generación que traerá la libertad, pero no cuentan que sus reclamos y sus protestas se están ejerciendo en Cuba en total libertad. Se dice que la empresa lanzó un tarifazo, pero nadie habla del cerco tecnológico que se le hace a Cuba y cuánto daño también le hace el bloqueo económico a la empresa de telecomunicaciones. Se dice que hay un paro estudiantil cuando no lo hay y los estudiantes están acudiendo a sus exámenes finales con normalidad. Y a ti, de este asunto, ¿qué te han contado? Bueno, pues la manipulación informativa la hemos tenido estos días con muchísimos matices, ¿no? Andrei Gómez nos dice: así se miente y se manipula descaradamente. El Diario Financiero de Chile se refiere a un histórico parón de universitarios en Cuba, que no está ocurriendo. Es la tergiversación metódica y sistemática, porque dice este diario: aumentan protestas en Cuba por planes de internet. Histórico paro universitario se extiende. No sé, es que inventa lo que les da la gana. El necio dice: la foto que utiliza hoy el medio argentino Infobae para ilustrar manifestaciones contra la dictadura cubana, ¿cuál es? Pues es la foto de la Unión, una foto de una concentración de la Unión de Jóvenes Comunistas. Bien. Esto me recuerda a aquello del 11J del año 2021, Exacto. que parece ser que no tenían imágenes de gente protestando contra el gobierno, o tenían muy pocas, o no sé por qué, ¿no? Uno nos explica que tuvieron que repetir una y mil veces todas las fotografías de gente que protestaba en favor del gobierno y las pusieron como si fueran en contra, ¿no? Pues ahora con esto pasa lo mismo. Y una manifestación y una manipulación todavía más alucinante y burda, en este caso contra el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera. Nos dice... Un ejemplo más. Sí, nos denuncia Betty Rodríguez. Para la fabricación de una guerra mediática se apoyan en las mentiras cazatontos. Así que se fue con los millones de Gaesa y del Cimex. Pues regresó un momentico ayer al acto de ascenso de altos oficiales del MINIT. Bueno, porque decía La Tijera News, una red o una cuenta mercenaria pro-yanqui en favor del bloqueo a Cuba: huyó el ministro de las FARC de Cuba, rumores, millones y una mansión en República Dominicana. Mira eso. Que si se había ido el ministro de las FARC a una mansión en la República Dominicana, pero ¿por qué no? ¿Por qué no nos sacan los títulos de propiedad de esas mansiones, que los tienen bien fáciles? Y la CIA tiene toda esa información. ¿Por qué no publican las fotografías de las mansiones y palacios que tienen los dirigentes cubanos? No, todo se rumorea, se dice, se habla, ¿eh? Porque ¿Qué periodismo más rastrero, más vulgar? ¿Qué periodismo más asqueroso? Y ese es el periodismo que dicen que representa la libertad de expresión, representa la libertad de prensa, lo que representa es la infamia, lo que representa es no hay vergüenza, no hay profesionalidad, hay mucha manipulación, mucha mentira, mucho mercenarismo en esa prensa que realmente, repito, asquerosa, repugnante, y que no tiene la decencia de reflejar
la decencia y la ética, la verdad. ¿Por qué? Porque están sometidos, están secuestrados, colonizadas las mentes, sometidas por tanto a las políticas del imperialismo de Estados Unidos contra Cuba. No van a hacer nada, confundirán a una parte, no a todos. No a todos. Hay conciencia revolucionaria, lo están demostrando los estudiantes universitarios. Hay una solidez que se manifiesta precisamente en eso, los diálogos de la alta dirección del país con el pueblo, en los barrios, en los municipios donde por problemas de corte de luz, etcétera. O sea, yo no he visto eso en ningún lugar, ni en los Estados Unidos, el país de la... Cuando un presidente se ha ido a una universidad a hablar con estudiantes que se manifiestan, ahora los hemos visto. No, el presidente, ni el vicepresidente, ni nadie. Lo que va es la policía con palo y gases lacrimógenos. 2.000 militares a California. Y gases lacrimógenos, eso es lo que vemos. Y eso es lo que dice, esa es la democracia. Ese es el capitalismo que quieren que Cuba tenga, el sistema que Cuba tenga, porque claro, todos los problemas de Cuba es producto del comunismo, el régimen. Imbéciles que son unos imbéciles. Y además, porque no es posible, mira que ha habido dificultades. Esta política que es, no de ahora, una política que viene, la política criminal de los Estados Unidos viene desde el mismo 1959. Y en todos estos años, ¿cuántas manifestaciones se han producido? En comparación con las habituales de los países occidentales, del capitalismo occidental, y empezando por Estados Unidos. ¿Cuántas no ha habido? ¿Y cuál es la actuación en un caso, digamos, de la policía? Vamos a compararlo con la actuación policial, empezando por Estados Unidos, y ahí extendido a toda Europa. Comparen. Bueno, ¿quiénes están detrás de toda esta operación? ¿Quiénes están apoyando y jaleando? Pues los mismos que han creado el problema por el que surge todo este asunto, ¿no? O sea, los mismos que han echado abajo las remesas, las inversiones, el turismo, el turismo, las exportaciones de otro tipo, los que torpedean los acuerdos médicos de Cuba con los que ha podido financiar Cuba sus medicamentos, la reparación de sus hospitales. Todos los que han generado esa política que es criminal, que provoca sufrimiento y pobreza, esa gente es la que luego está diciendo que salgan, porque ETEXA les ha subido injustamente las tarifas de Internet. Bueno, es que si ETEXA no hace nada, que yo no sé si habrá hecho lo mejor, lo peor, o habría que hacer algo intermedio, pero si no hace nada el Estado cubano y la empresa pública ETEXA, sencillamente dentro de 3 meses colapsará y se quedará todo el mundo sin Internet. Eso es un hecho real. Eso no tiene absolutamente ninguna discusión. Jimmy Sánchez Roque nos dice que se hagan los reclamos que se consideren necesarios, de la manera correcta. Pero si esta vampira está elogiando lo que sucede, entonces así no es. La vampira es María Elvira Salazar, criminal, congresista, ex periodista de CNN. Urgente, estudiantes de la Universidad de La Habana mantienen el paro tras el tarifazo brutal del régimen. Es una cosa... Al régimen se le acabó el tiempo, los estamos observando, hay un líder fuerte en la Casa Blanca del lado del pueblo cubano. O sea, el líder fuerte que asfixia al país, que asfixia la economía, que hace que ETEXA que no tenga divisas y que por tanto tenga que tomar medidas que no quiere tomar el gobierno cubano. Ah, no, ese es el bueno, el que va a salvar. Pero ¿quién le pidió? Pero esta señora es una creída. Es de ultraderecha, es congresista federal de Estados Unidos, pero con mediocre, un personaje mediocre en la corruptela también, que hay que decir, de la politiquería de Miami. O sea, viene de ahí, de la politiquería de Miami. Se ha hecho, congresista federal, pero ya sabemos qué representa, ¿no? Pero me llama la atención que hablan
Cuando hablan de que está al lado del pueblo cubano, ¿a qué pueblo se refiere? ¿A qué ellos llaman pueblo cubano? Pues ni más ni menos que para ellos pueblo cubano son los que fielmente defienden los intereses del imperialismo de Estados Unidos. Intereses de dominación, de geopolítica. Eso es lo que defiende, que son un grupito. Nunca hablan del verdadero pueblo cubano, del pueblo patriota, el que lucha, el que día a día está fajado con las dificultades, tratando de resolver sus problemas y aportando también a la sociedad. Hay que tener en cuenta, Cuba, después de la caída, el derrumbe de la Unión Soviética y la caída, la desaparición del campo socialista, pues se enfrentó al oportunismo de Estados Unidos, que inmediatamente aplicó en 1992 la ley Torricelli, después en 1996 recrudecieron el bloqueo con la ley Helms-Burton. Es decir, se ha enfrentado a todo eso y seguimos adelante. Y el pueblo, ¿por qué? Porque hay un pueblo consciente. Habrán los que se dejen engañar, sí, hay gente engañada, gente que es manipulada, gente que no tiene muchas luces, hay de todo ahí. Y entonces, pero las campañas han sido sostenidas. A pesar de eso, de la manipulación, de la tergiversación, de la mentira, de la asquerosidad periodística e informativa, ahí sigue el pueblo cubano y sigue interactuando con la alta dirección del país, buscando soluciones a los problemas que son provocados precisamente por esa política criminal del imperio. Bueno, comentarios en las redes sociales para que veamos para que veamos el talante de algunos que se escudan además siempre en el anonimato. Muchos son bots, es decir, es un individuo que tiene 40 cuentas, ¿no? Y además está pagado, ¿no? Pero bueno, métenle un bloqueo a la dictadura, pero uno de verdad, que no pase ni un chícharo para que digan que ahora sí tienen un bloqueo de verdad. Si Cuba, situada a solo 90 millas, es realmente un estado patrocinador del terrorismo, entonces representa una amenaza para la seguridad nacional. ¿Cuándo tendrá lugar la intervención militar? Y ese es un mal nacido en Cuba, ¿no? Es un mal nacido. Se le supone que nació en Cuba de casualidad un día, ¿no? Ah. Un tal Víctor M. Dueñas, los estudiantes cubanos se han levantado. Ojalá que los profesores se unan, que se unan los médicos, los pensionistas, los trabajadores de otros sectores y que se dé un paro nacional en Cuba. Bueno, es tu deseo, pero no es la realidad. Y el que faltaba, Andrés Oppenheimer. El que escribió en la hora final de Fidel Castro en el año 92. Me leí el libro completo, pero qué va, Sofía. ¿Qué va a ser? Pero lo subrayaste, ¿no? Sí, todo subrayado, pero desconectado totalmente. Eso es un ejemplo. Mira, me alegro que aparezca aquí. Cuba en su peor momento, es su artículo. Sí, no, la hora final de Castro. Un buitre carroñero. Totalmente, pero desconectado. Esos son los que engañan a la gente, los que manipulan, los que mienten. Y claro, escribe un libro dirigido a unos lectores, a un público que ya está intoxicado y manipulado hasta la saciedad contra el proceso revolucionario cubano, contra la construcción del socialismo en Cuba. Y sigue el hombre se dio un batacazo porque no llegó la hora final de Castro. El comandante en jefe de la Revolución Cubana siguió dirigiendo el país, siguió buscando fórmula para esquivar esta política de injerencia y criminal de Estados Unidos. Y cuando salió como ser humano que fue, pues se enfermó y pasó con una transición normalizada, lógica, el poder político a el compañero general de ejército Raúl Castro, que sencillamente era el vicepresidente primero, no porque fuera el hermano, sino porque era el que le correspondía asumir esa alta responsabilidad. Es decir, que el Oppenheimer que ahora aparece aquí ya fracasó estrepitosamente aquella vez y ahora va a fracasar otra vez más estrepitosamente todavía.
y se quedará retratado como lo que es. Creo que va a hacer un artículo que se llama La hora final de Etexa. Ese es el próximo artículo que va a decir. Bueno, para que veamos cómo actúan algunos en las redes sociales, cómo confunden pasado, presente y futuro, y cómo confunden deseo con realidad. Un individuo llamado Aníbal Camacho dice: en Cuba hay una rebelión universitaria, esto era en los primeros días, y pronto el comunismo de Díaz-Canel saldrá a reprimirlos. O sea, fíjate, ya están adivinando el futuro, ¿no? Lo único que sé, la única represión que hemos visto es los palos que están dando en Estados Unidos, en California y en otros lugares, donde han enviado a más de 2.000 militares de la Guardia Nacional, o sea, a miles de policías y militares. Ahí sí que hemos visto represión, palos, falta de diálogo, falta de democracia, imposición, un régimen tiránico y criminal. Ahí sí lo hemos visto. Pero en Cuba hemos visto diálogo. Sí, pero a eso ellos le llaman democracia. Claro. O sea, a eso, que si pasa en Cuba, esa fotografía, si la situamos en Cuba, ya estuviera la cuarta flota, la invasión, porque etiquetan inmediatamente como dictadura. Eso pasa en Estados Unidos y no, hay democracia. Democracia de palo, la democracia de los burgueses, clasistas. Y que cuando hay una manifestación no hay diálogo, no hay ningún dirigente ni de la comunidad que sea, ni del gobierno, nadie. Lo que vea es la policía con todos sus pertrechos, bien protegido, con los palos, con esto de gas pimienta, bueno, y de eso minimiza, no hay un editorial, una crítica, no, todo minimizado, y al final te dice, no es democracia. Es decir, el capitalismo se ha disfrazado de demócrata, va con ese disfraz, y con ese disfraz pues invade países, invade naciones independientes, soberanas. Caso de Afganistán, caso de Libia, caso de Irak, porque dice que son, incluso, que ellos tienen el mandato divino de exportar la democracia. La democracia es países que tienen otras culturas, otra organización social, política, y no. Eso no se hace. Ellos invaden en nombre de la democracia y en las manifestaciones que tienen bastante frecuente en los propios Estados Unidos, ahí la democracia se expresa en los palos, en los gases lacrimógenos, en el gas pimienta, en la represión más abyecta que se pueda concebir, porque hemos visto hasta ancianos, profesores tirados por el suelo, con 2 y 3 policías encima, en fin. Eso es un reflejo o una fotografía que jamás vamos a tener en Cuba, porque no la vamos a aceptar. Y ahí dice Gerardo Hernández Nordelo: hipócritas, aún se respiran los gases lacrimógenos en Los Ángeles. Latinos de varios países son cazados, familias separadas, pero idiotas, esto lo digo yo, como Alejandro Sanz, el cantante Alejandro Sanz, y los congresistas cubanoamericanos callan, porque están muy ocupados con los megas de los estudiantes en Cuba. Sí, Alejandro Sanz, este bobo, y que pide el fin también de la represión en Estados Unidos, que sobre eso no ha dicho ni una sílaba, ni una palabra. Pero se preocupa en decir, no, estoy con los estudiantes que protestan en Cuba. No tienes ni puñetera idea, ¿eh? Eres un individuo criado, vamos a decir, tu ambiente, tu modus operandi, tu hábitat es la mafia de Miami, son los chalets y los palacetes de Miami, donde están otros artistas como tú, que tienen muchísimo dinero, sois una clase, sois una élite burguesa muy adinerada, y tenéis, por tanto, una ideología vinculada a vuestros intereses económicos. Eso es lo que reflejáis en todo lo que decís. Y en relación a esta enorme
contradicción, contraste, vamos a decir, entre lo que ocurre en Cuba y lo que ocurre en Estados Unidos, nos dice David Laera: la dictadura que promueve el diálogo, y se ven imágenes de personas jóvenes en la universidad dialogando con la empresa Texsa, y las democracias que resuelven a palo limpio. ¿Será un problema del diccionario? Imágenes, por supuesto, de la represión en Estados Unidos. Luis de Jesús, ¿en qué dictadura comunista marxista, de qué república bananera de Latinoamérica serán estas imágenes? Bueno, y Alexander y Miguel Molina nos dice: a pocos días de las nuevas tarifas de Etexa, ya he gastado la mitad de mis megas buscando la represión contra los universitarios y jóvenes en Cuba y no encuentro ni una sola imagen. Ahí está. Ni la va a encontrar. Ni la va a encontrar porque es que, primero, no pocas personas, gente de los medios de manipulación y desinformación masiva de Occidente, fundamentalmente de los propios Estados Unidos, que es el que dirige todo, o sea, toda la información o desinformación, mejor dicho, contra Cuba viene de los centros de poder mediático de los Estados Unidos y se replican en Europa y en el resto de América Latina y el Caribe. Van con la idea de la sociedad capitalista, clasista, burguesa. A partir de ahí, de su idea, que es lo que han aprendido y no se han preocupado por salir de ahí, de ese cerco también ideológico, pues visualizan lo que ocurre en Cuba y siempre visualizan mal. O sea, no dan una derecha porque no conocen primero ni la historia y sobre todo el alma del pueblo cubano. Para ellos pueblo es el pueblo que determina Estados Unidos. Este es el pueblo, ¿cuál? El sometido, el ya esclavizado mentalmente, que va como corderillos a servir a los intereses de Estados Unidos. Eso se va repitiendo y vemos el mismo día de Infobae, por ejemplo. Es un ejemplo de cómo se suma a la manipulación, mintiendo groseramente a sus lectores. No, da igual, no importa. Están sirviendo a los intereses de la potencia imperialista, al cual sirven dócilmente. Y así sucesivamente. O sea, los medios, la gran prensa que está conectada directamente con la política de Estados Unidos, no solo a nivel global, pero concretamente contra Cuba, está viciada, está manipulada. Es ¿cómo pudiéramos decir? La prensa que está domesticada para que sirva a una política concreta, a unos intereses concretos y unos intereses que no le que no ven los lectores. Esos intereses están tan bien diseñados que la gente que lee no se entera realmente de lo que está pasando. Porque si se enterara... Se cree que le informan. Sí, se cree que le informa y como ya hay una construcción de base de la prensa libre y todas esas cosas, una prensa que no es libre y que no es democrática, no lo es. Y entonces como se ve estas manipulaciones tan groseras, realmente es cuando hay alguno que despierta y dice, concho, yo pensé que me había... No, está siendo manipulada sistemáticamente. No, es que no es ahora, es que siempre eres manipulado. Es de siempre. Pero bueno, tiene el disfraz de democracia y como también hay otra cuestión que le han hecho creer a no pocos, a muchos, que la democracia es esa, pero una democracia interesada, porque tenemos el ejemplo en América Latina y el Caribe de la presidencia de Salvador Allende, elegido democráticamente según el catecismo de democracia que viene diseñado desde el Departamento de Estado de la Casa Blanca. ¿Y qué pasó con la presidencia de Allende? Le orquestaron un golpe de Estado e instalaron ahí en Chile una dictadura sangrienta, verdaderamente criminal. ¿Y por qué se mantuvo 17 años? Apoyada por Occidente, empezando por Estados Unidos y Reino Unido. Y el Reino Unido. Y da igual que asesinan a gente, que deportaran. Da igual. ¿Por qué? Porque era digamos, el peón que iba a
a respaldar los intereses de Estados Unidos, empresariales, etcétera, geopolíticos también, las minas, el cobre de Chile, ¿quién era los dueños? ¿Quién era? Los monopolios de Estados Unidos. Bueno, hay muchos artículos que analizan con seriedad y con profundidad lo que ha estado ocurriendo en este debate, polémica, diálogo, conflicto también, de baja intensidad, pero conflicto entre los deseos de jóvenes universitarios en este caso, pero juventud en general y pueblo en general que quiere tener Internet y una decisión desde una empresa, la empresa pública que tiene el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, que ante un hecho, y es la falta de divisas, la falta de posibilidad de inversión, etcétera, ha subido de manera clara y dura las tarifas de Internet. Bien, uno de los artículos que yo propongo que la gente se lea para entrar un poco realmente con cierta seriedad en esto es el de Tere Felipe en Diario Red. Se llama Conectividad, Soberanía y Guerra Simbólica, el doble rasero contra Cuba. Y nos dice algunas cosas, como la juventud cubana ha dado una lección de madurez política. Lejos de plegarse a lógicas binarias, supo sostener una crítica lúcida y situada sin ceder a la lógica injerencista. Su actitud demuestra que el ejercicio crítico, lejos de debilitar los procesos de transformación, los fortalece. Pero ha habido un patrón de guerra de cuarta generación, una forma de agresión no convencional que sustituye a los tanques y las bombas por la manipulación simbólica. En este escenario, cualquier disonancia interna se convierte en prueba de un fracaso estructural, sobre todo si proviene de países que no se alinean con el paradigma neoliberal. Mientras en Cuba se abren espacios institucionales para canalizar el descontento juvenil, especialmente a través de la Federación Estudiantil Universitaria, fuera del país se activaban las campañas orquestadas. Y bueno, ella cita a alguno de estos peones de estas campañas pagados, que son mercenarios del neoliberalismo, como Agustín Antonetti, vinculado a la Fundación Libertad Neoliberal ultraderechista de Argentina. Hay muchos otros artículos, como el de Enrique Ubieta, que ahora repasaremos. Y no habrá problema en Argentina, ¿eh? No habrá problema en Argentina para que... Ahí están arreglando la economía, a base de dejar en la calle a todo el mundo. Sí, ¿no? Y a jubilados y a todo eso. Ese modelo neoliberal, ese modelo que va directamente contra los pueblos, la mayoría de los pueblos, los países. Eso es lo que quieren que exista en América Latina y el Caribe, igual que en el resto del mundo, para que un grupito, el grupito de burgueses, de los millonarios y multimillonarios, pues dirijan, sean parte importante de la economía, no importa que se margine, que a la mayoría de población, no importa que no haya justicia social, no importa que hayan personas de la tercera edad, jubilados que no tengan, que le estén apretando el cuello y no tengan cómo zafarse de ese nogal, de ese apriete. Entonces, a eso, todas esas calamidades que vemos en la región, vamos a la región donde está Cuba, América Latina y el Caribe, a eso le llaman democracia. Y lo repiten y repiten, y la gente llega a creerse que viven en una democracia. No le da la visión más amplia que puedan decir, esto también es un ejercicio democrático. Pero ¿por qué no me enseñan esto y me están machacando con esto y yo estoy cada vez peor? Peor y peor. Caso de Argentina. Pero tendrá bloqueo también, ¿no? ¿De quién? Tendrá bloqueo. Ahí no hay bloqueo, no, que va como bloqueo. Ahí hay democracia, y democracia ultraliberal, porque es lo que un grupito de personas necesitan para vivir mejor y estar aplastando al pueblo y sobre el pueblo. Y cuando hay una manifestación ahí, se esconden, no aparecen. O si aparecen a través de la televisión, no van a hablarle al pueblo de las medidas
que son necesarias o que han sido necesarias tomar en el caso que sea. No. Pero, como hemos dicho antes, están con el ropaje de democracia y le hacen creer que aun cuando cometan las más abyectas barbaridades contra el pueblo ya sabe que es parte de la democracia, que es democrático lo que están haciendo, aunque estén aplastando el pueblo. Bueno, recomendamos una serie de artículos de opinión que están en la sección de opinión de Cuba Información acerca de este asunto, de las tarifas de Texa, etcétera. Hay muy buenos artículos que hemos seleccionado en Cuba Información. Muchos son muy críticos con la actitud o con la forma en que se han tomado. Yo creo que la forma es lo que ha soliviantado y molestado exactamente a mucha gente. La forma, pues, la idea es una necesidad, no es que quiera, es que es una necesidad. Y hay que ver qué provoca esto, por qué lo ha provocado. Bueno, todas las situaciones, la difícil situación que atraviesa Cuba, el pueblo cubano, no es por el gobierno está haciendo lo máximo, lo siguiente, tratando de mejorar en medio de una guerra impuesta, ilegal. Entonces, pero claro, ahí los medios de manipulación y desinformación masiva cargan como buitres que son, lanzan sus campañas contra Cuba, distorsionando todo, mintiendo a mansalva, manipulando todo, y hay gente que se cree esa manipulación al punto. Yo estaba leyendo anoche un grupo de opiniones, varias opiniones, que toda la culpa no mencionan para nada de Estados Unidos. No hay ni una mención a la guerra. No hay nada ni que está violando el derecho internacional, es una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo. Nada, no hay nada. Toda la culpa toda la situación es producto del comunismo y del régimen. O sea, el mismo catecismo que viene del Departamento de Estado. Pero es que lo mismo te dicen eso y te dicen lo contrario. Enrique Ubieta publicaba un artículo muy lúcido, y estoy muy de acuerdo, titulado Los contextos, ¿no? Los contextos de Etexa. Y dice que hay dos tesis complementarias que el enemigo usa con habilidad contra Cuba. La primera es que el socialismo es un sistema fallido. Y hay otra que es que el socialismo ha sido traicionado. Es decir, que este tipo de medidas son medidas neoliberales, entonces que estarían traicionando al socialismo. Pero ambas tesis le valen exactamente igual a los que tratan de destruir el socialismo o el intento de construir el socialismo en Cuba. Ambas promueven la desconfianza del pueblo en sus dirigentes, nos dice. Y por otro lado, bueno, es un artículo largo que invitamos a leer, y dice: la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, se ha ganado un liderazgo y encabeza el diálogo. El diálogo con el pueblo, la toma de decisiones conjuntas es la esencia de la revolución. La contrarrevolución quiere maniatar la rebeldía, impedir su crecimiento como auténtica expresión revolucionaria. Pero no podrán convertir a la FEU en el Sindicato Solidaridad de Polonia. Su historia revolucionaria, la historia de la revolución lo impiden. Porque Cuba es otra cosa. Efectivamente, algunos quieren que la FEU sea el Sindicato Solidaridad, que ahora es, ahora ya no. Pero no es que sé si quiere que Cuba sea lo que no va a ser, lo que no ha sido y no va a ser nunca. Son más de 100 años de lucha revolucionaria por la verdadera libertad, por la verdadera independencia y soberanía del país. Eso es una ensoñación que tiene todos estos burgueses y todos estos miserables y todos estos sinvergüenza y los odiadores también y los malnacidos también, que quieren que Cuba sea otra. Yo recuerdo este individuo ya falleció, Montaner, que decía que si el comunismo, como dice, fracasó en Europa del Este, si ya se derrumbó y que ya los países del antiguo bloque socialista han asumido la libertad y ¿cómo se llama? La economía de mercado y todo esto, ¿por qué Cuba no? Y fíjate que ceguera. Cuba no, porque Cuba es distinta. Sencillamente es distinta.
Entonces, todas esas campañas y que vienen diseñadas ya, ¿por qué pifian? ¿Por qué fracasan? Porque Cuba es distinta y hay una historia de lucha heroica de generaciones de pueblo cubano. Entonces, eso es lo que no entienden y chocan y por eso manipulan y están ansiosos y están desesperados. Y tan desesperados están que incluso le atribuyen al actual presidente de los Estados Unidos digamos ya el mandato, como dijo esta señora, Elvira Salazar, que tenemos un presidente fuerte, o sea, en Trump. Fíjate qué personaje, fíjate, un presidente, Trump. Un líder fuerte en la Casa Blanca del lado del pueblo cubano. Tócate las ni narices. más, pero del lado entonces, del sufrimiento del pueblo cubano. Lo que muestra es desesperación, lo que muestra es un desconocimiento total de la Cuba a partir del 1 de enero de 1959 y que luchando aún así Cuba ha alcanzado niveles, ahora la situación es difícil, muy difícil. Se ha recrudecido el bloqueo, eso hay que mencionarlo. El bloqueo ha existido, bueno, 65 años de bloqueo. Pero ahora es más que nunca. Pero ahora más que nunca, ¿por qué? Porque se ha recrudecido de una forma realmente pero criminal, totalmente criminal. Pero sigue ahí el pueblo, porque no, lo que esta gente no sabe, ellos le hacen caso a los vulgares mercenarios, a los que están colonizados ya previamente, Otaola y etcétera, toda esa caterva de malnacidos Y pagados. Entonces le hacen caso, diseñan políticas contra Cuba teniendo en cuenta a esta gente. Pues esos son Esta sus grandes analistas. Sus grandes analistas, que son personas desnaturalizadas, que no tienen nada que ver ya con el pueblo cubano, tienen la mentalidad colonizada del imperio, responden a los intereses de imperio, a la forma o al ideario clasista burgués del imperio, y ya se han alejado tanto de Cuba y del pueblo cubano que no lo conocen y pifian una y otra vez y hacen campañas, sí, provocan sufrimiento al pueblo cubano, provocan mucho dolor, pero no van a vencer. No van a vencer. Bueno, y otra forma de hacerle la guerra al pueblo cubano es golpear a sus migrantes, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, que mientras están golpeando a las condiciones de vida del pueblo en la isla, también, a su vez, golpean a los que decidieron un día marcharse porque no aguantaban más esa situación de bloqueo económico. Y ahí tenemos las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos, que ha metido a Cuba, o a los migrantes cubanos en este caso, en una nueva lista de sanciones, por la cual ahora la consecución de visas es todavía más difícil. Es decir, hay una restricción aún mayor para una serie de países. ¿Por qué? Por sus vínculos con el terrorismo, fíjate. Por patrocinar el terrorismo. Cuba. Una cosa... Y bueno, y entonces esto ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues mayor dificultad para que la gente viaje a visitar a su familia, mayor dificultad, si no imposibilidad, de que artistas, grupos musicales, etcétera, puedan, con alguna licencia de esas que da de vez en cuando el gobierno de Estados Unidos, puedan hacer alguna gira por Estados Unidos, prohibido. Incluso, vamos a decir, ese sector privado, que a veces algunos de esos empresarios van a Miami a comprar productos y vuelven a Cuba para venderlos en sus establecimientos, también lo van a tener mucho más complicados. Bueno, ese es el concepto que tienen de ayudar al pueblo cubano. Pero eso va unido con toda la política de deportaciones. Es la cara B de la misma política genocida en este caso. Porque la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de permitir, ha dicho que sí, que lo puede hacer, permitir la anulación por parte del gobierno de Trump del programa Parole humanitario, por el que el gobierno de Joe Biden anterior había permitido a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela trabajar temporalmente en Estados Unidos durante 2 años
y la gente, y los cubanos y cubanas, como tienen un privilegio con la ley de ajuste, se podían acoger y ya obtener la residencia. Bueno, pues claro, luego no me extraña que aparezca gente diciendo que todos estos senadores trumpistas como María Elvira Salazar son unos traidores. Claro, porque le han vendido la moto de que no, te voy a defender a ti, que tú huías del comunismo. Y ahora te digo, no, ahora te voy a deportar al infierno del comunismo. Entonces, ¿cómo me has protegido? ¿Cómo has defendido mis intereses como migrante político? No, hay gente que llevan años ya después, bueno, que se acogieron al parol y ya llevan años incluso de una forma legal, trabajando, bueno, participando en esa economía del país más rico, ¿no? Y eso están también en la cuerda floja porque están deportando incluso a esas personas. Sí, sí. Bueno, han sido manipulados muchísimos y familiares de muchos de esos migrantes que tenían derecho a voto y que han votado a toda esta gente, ¿no? Pues mira, ahí tienes. Pero es que el otro día veíamos una fotografía que a mí me produce, bueno, me produce sentimientos contradictorios, porque se veía a una serie de presos, porque es lo que son, migrantes cubanos en un centro de inmigración de Crome, en el suroeste de Miami-Dade, que lanzaban una especie de mensaje de auxilio, estaban ahí retenidos o detenidos para ser deportados, y ponían con sus cuerpos, hacían la palabra SOS, pero luego ponía Cuba libre. Y estaban protestando porque estos congresistas les habían abandonado. Bueno, pues igual te lo mereces un poco, ¿no? O sea, todavía estás diciendo que SOS Cuba libre cuando quien te ha manipulado, te ha llevado como un corderito con su cuerdita para sus intereses políticos contra el país donde naciste, ahora te ha dado una patada en el trasero y no quiere saber nada de ti. Pero tú encima sigues lanzando el mismo mensaje manipulador, politizado. La mente colonizada, lo que te estoy diciendo. La mente colonizada y gente que no sabe, ya están, no se despegan de ese catecismo imperialista contra el país. Hay gente que dice, yo no quiero la anexión, nadie quiere la anexión, pero fíjate qué contradicción tremenda. No quiere la anexión, ¿no? Pero es que todo lo que sirva y que están trabajando de forma, algunos inconsciente, pero la mayoría conscientemente. Hay gente que lo han cogido, como dice, lo han cogido de muñeco, de títere, para que sea punta de lanza de una política criminal. Pues aún así, dice, no queremos la anexión. Pero todo lo que contribuyen a esa política de forma realmente miserable, llevan a la anexión. O sea, yo no quiero que vaya a la anexión, pero lo que tú estás haciendo, tú eres un elemento que sirve a una política que lleva en su ADN, pudiéramos decir, la anexión del país. Y es la lucha. O sea, tú quieres que Cuba pase de una situación ganada por más de 100 años de lucha revolucionaria para lograr un país libre, independiente, soberano, de justicia social, como es Cuba. Esta Cuba, desde el 1 de enero de 1959, donde se le dio derecho a un pueblo que no tenía, a los trabajadores, a los humildes, a los campesinos, que no tenían derecho, eran explotados, eran esquilmados en aquella Cuba. Entonces esa Cuba libre, independiente y soberana, que es la Cuba de hoy, tú quieres que vuelva al pasado. Tú no quieres anexión, pero lo que estás haciendo lleva a la anexión. Entonces, están ahí en una chapoteando en un estencolero, pero porque están colonizados. José, si tú ves criterios, opiniones, tú dices, oye, pero esta gente no han estudiado, no pasaron por la escuela, no pasaron, ni parece ser que la familia tampoco le dijo, honestamente, mira, hijo, la Cuba, aquello era terrible. No le hablan. Entonces hablan de que Cuba, incluso que Cuba era el primer país, el más desarrollado en América Latina y el Caribe.
es uno de los más desarrollados del mundo, pero esta gente, como una que salió, que Cuba ante el triunfo de la revolución era un país libre y próspero. Sí, para los 4 que vivían en el centro de La Habana. Increíble, es increíble. Bueno, de esas personas se nutre la política hacia Cuba de los Estados Unidos. Bueno, pues nada más por hoy. Muchísima solidaridad con el pueblo cubano. Acaba de salir una brigada con más de 20 profesionales de la salud de varios lugares del Estado español, con apoyo de varias asociaciones y sindicatos, que va a recorrer el país, que lleva una cantidad importante de kilos con material sanitario. Es uno de los ejemplos de todas esas iniciativas que se hacen a lo largo del mundo para apoyar al pueblo cubano en estos momentos tan duros, tan difíciles, a veces también dramáticos. Bueno, estamos con el pueblo cubano, estamos con su soberanía y estamos denunciando una vez más la política de bloqueo criminal de Estados Unidos, antidemocrático absolutamente, y estamos condenando también la represión de ese régimen asesino de Washington contra tantos miles de migrantes en su territorio. Así que hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.